vamos a observar básicamente la cápsula de este hongo nos ayuda. Como ven ahí, ¿no? Se observa una cápsula con un halo blanquecino, ¿ya? Eh, no olviden tinta china. En general, miren, pedimos todo, ¿ya? Pedimos todo, aprovechamos la muestra biológica del SR y solicitamos todo, ¿no? Muchas veces pedimos, como ya conversamos, que fue motivo del primer caso clínico, además del ADA, podemos pedir eh, reacción en cadena de polimerasas, ¿no? No solamente para Mycobacterium tuberculosis, sino para el grupo de los virus herpes, ¿no? Bueno, acá también para hablarles un poco sobre la patología, eh, podemos utilizar estas coloraciones también, ¿ya? Y bueno, pero más específico, como les digo, aparte del cuadro clínico, que el, el, pedimos y hay sospecha de criptococosis, también tenemos que estar pensando ya en pedir una neuroimagen, como ya vamos a ver, ¿ya? Eh, también podemos eh, indagar, ¿no? Dentro del diagnóstico, ¿no? La presencia del antígeno capsular del criptococo en el SR, ¿no? Eh, pero, bueno, esto a veces, la verdad es que en nuestro medio no siempre se hace todos estos estudios. eh, en este caso, el diagnóstico es clínico, pero con ya el resultado de tinta china y el resultado también que nos va llegando de las neuroimágenes, podemos pedirle en este paciente, si hay una sospecha de que sea un paciente seropositivo, pues ya aparte de los serológicos habituales que ya ustedes conocen, podemos pedir un dosaje, ¿no? de nivel de CD4 y de carga viral, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este cuadro, para mencionar algunas de las manifestaciones clínicas de esta micosis oportunista del sistema nervioso central, este es de un artículo de un estudio que se realizó, donde vemos, ¿no? De lo más frecuente, eh, podemos encontrar algunas alteraciones, trastornos neuropsiquiátricos. El paciente generalmente viene con mucha cefalea, ¿no? Una cefalea intensa, y también cuando esta micosis eh, afecta pues su topografía, son en zonas elocuentes, donde me va a dar un edema perilesional, ¿no? En este caso al criptococoma, un edema importante, me va a hacer un cuadro de hipertensión endocraniana, también me puede dar náuseas, vómitos. Como ven, la fiebre no es tan frecuente, ¿ya? Y en algunos casos también podría presentarse crisis epilépticas, que en este caso sería, pues, crisis epilépticas sintomáticas agudas, ¿no? ¿Ya? Bueno, idealmente, en estos casos pedimos un estudio de resonancia magnética cerebral con contraste, ¿ya? Por ejemplo, en este estudio que yo mencionaba, ¿ya? Eh, de, de 7 pacientes, ¿no? Que se les realizó la resonancia magnética cerebral, en 2 de ellos se encontró normal, pero como ven acá, en 2 de ellos también, bueno, ya perdón, en 5 de ellos, ¿no? En 5 de ellos ya se encontraron algunas alteraciones estructurales, ¿no? Vemos la presencia de una ventriculitis, ¿no? Una infección a nivel de los ventrículos laterales. También estos pacientes, eh, este hongo, ¿no? Al estar ya situado a nivel de parénquima cerebral, se va a producir, como ustedes ya recordarán, un cuadro inflamatorio, ¿no? Un cuadro inflamatorio perilesional, eh, con lo cual también se van a producir cuadros de aracnoiditis, ¿no? Y todo esto me puede producir, ¿no?
alteraciones a nivel, alteraciones a nivel de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con cuadros de hidrocefalia, ¿no? Obstructiva, y también cuadros de trombosis. Trombosis podría haber, trombosis séptica, y como ven acá, en estos resultados de 7 pacientes con diagnóstico de criptococosis cerebral se encontró en 2 de ellos, ¿no? La presencia de criptocoma, ¿no? Criptococoma o turoloma también, según otras literaturas. Vemos acá las imágenes de resonancia, ya en 2 de estos pacientes, ¿no? Vemos acá en la imagen de la izquierda, ¿no? Vemos una resonancia en el protocolo FLAIR. Cómo vamos a ver esta masa, ¿no? Esta masa que, como ven ustedes, va a tener cierto realce, ya con el contraste, ya. Esto en el protocolo FLAIR, y acá tenemos el protocolo de difusión, ¿no? Como también podemos ver a nivel, de los núcleos basales, ¿no? Bueno, sí, este es de un solo paciente, sí, de un solo paciente. Vemos esta masa, ¿no? Que se ha formado, eh, ¿no? La cual capta el contraste y la podemos ver. Ven que pueden, en este caso podría estar haciendo cierto efecto de masa, ¿no? Y en esta resonancia, ¿no? En un corte, este es un corte coronal, ya podemos ver, perdón, axial, un corte axial, podemos ver en el protocolo T2, ¿no? Ya, y también en la imagen del lado derecho, podemos ver una imagen de un protocolo de difusión, ¿no? Donde vamos a ver hiperintensidades que nos hablan, ¿no? Cuando vemos hiperintensidades en el T2 y lo corroboramos en el protocolo de difusión, pues estamos hablando de un probable evento isquémico, ¿no? Como en este caso, ¿ya? En estos casos podría haber sido por, ¿no? Secundarios a un cuadro de trombosis, en este caso una trombosis séptica, ¿no? ¿Ya? Este es un paciente seropositivo, ¿ya? Que probablemente me haya hecho, ¿no? En este caso, territorio de la pica izquierda, ¿no? Y también en la derecha, ¿no? Territorio de la arteria pica, o sea, la arteria cerebelosa posterior inferior. Bueno, acá este es un corte sagital de una resonancia. Tenemos un T1, ¿ya? Y acá tenemos un corte axial, ¿ya? Ambos con contraste, donde vamos a ver cierta ventriculomegalia, ¿ya? Y va a haber un realce ventricular, ¿no? Pero en este caso se trata de un paciente inmunocompetente, ¿ya? Como les digo, eh, esta, esta micosis que generalmente es oportunista, ¿ya? Eh, bueno, dependiendo de la topografía, podría ser cuadros de meningitis, podría ser cuadros, ¿no? Podría serme lesiones isquémicas, ¿no? También como hemos visto, ¿ya? Entonces, esto es posible porque, como les digo, esta micosis va a generar pues cuadros inflamatorios, cuadros de vasculitis, y esto me genera, ¿no? Aparte del efecto de masa que podría estar haciendo el criptococoma, podría generar cuadros de vasculitis y secundariamente causarme eventos vasculares, en este caso, ¿no? Un ictus isquémico de fosa posterior, como ven acá, ¿no? ¿Ya? A nivel cerebeloso. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay tres fases para el tratamiento. Hay una fase de inducción, ¿no? Que es con anfotericina B. Ahí tenemos las dosis, ¿no? Anfotericina B más cinclofluoxitocina. En esas dosis, ¿ya? Iniciamos durante 2 semanas y posteriormente podemos continuar con fluconazol
400 miligramos al día, ¿no? Hasta completar por lo menos 10 semanas. En las guías, ¿no? Se indica que la terapia debería continuar hasta esterilizar, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, a estos pacientes, eh, cuando hospitalizamos, generalmente se les está haciendo punciones lumbares, ¿no? Diarias, ¿ya? Y estos pacientes también, como han visto, podrían hacer cuadros de hipertensión endocraniana. Entonces, es importante hacerle las punciones lumbares que muchas veces son terapéuticas, ¿ya? Bueno, en la fase de consolidación, ¿no? Se da con fluconazol, ¿no? 800 miligramos al día por un mínimo de 8 semanas. Y en la fase de mantenimiento, ¿ya? Va a ser también el fluconazol, pero a dosis más bajas, ¿ya? Y como dice acá, no iniciar una terapia de mantenimiento hasta lograr un líquido cefalorraquídeo estéril, ¿no? Entonces, para eso hay que estar realizándole punciones lumbares de control a estos pacientes. Bueno, cuando tenemos un paciente con criptococosis cerebral, ¿no? Que siempre, generalmente, el contexto es de un paciente seropositivo, ¿no? Hay que, hay que estar realizándoles punciones lumbares, ¿ya? Eh, generalmente, en nuestra experiencia, hemos visto cómo los pacientes, la mejoría clínica, ¿no? Post-punción lumbar, ya, sobre todo de esa cefalea intensa con la cual ellos se mantienen, ya. Eh, Cuando la presión de este líquido cefalorraquídeo está por encima de 250 milímetros de agua y existen síntomas, ¿no? De hipertensión intracraniana, ¿no? Un síndrome de HTE, de hipertensión endocraniana, cefalea gravativa, náuseas, vómitos, ya que ustedes recuerdan, de semiología, a veces también podría haber, ¿no? Un edema de papila, ¿no? En en el fondo de ojo. Entonces, se podrían hacer, ¿no? Punciones lumbares terapéuticas diarias, ¿ya? Tratando de disminuir esta presión elevada, ¿ya? Si esto persiste, podríamos hacer la interconsulta, como a veces ha pasado, a neurocirugía, para que ellos evalúen, ¿no? Y ver la posibilidad de la implantación, ¿no? De una válvula de derivación ventriculoperitoneal. ¿Ya? Ahora, hay algunos factores de mal pronóstico en esta criptococosis, ¿ya? Bueno, de por sí, en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Que se agreguen algunas lesiones, ¿no? En lo que es parénquima cerebral y que le cause cuadros de hipertensión endocrinal, pues agrava mucho más el pronóstico. Hay algunos factores de mal pronóstico, ¿ya? Eh, Como ven ahí, eh, entre otras que hay aumento de la hipertensión intracraneal, eh, eh, sin contar también de que estos antimicóticos que nosotros damos también podrían causar reacciones secundarias, ¿ya? Eh, Importante saber que en cuanto a presiones elevadas, ¿no? Mayores de 350 milímetros de agua, el pronóstico es sombrío, pero cuando la presión no está tan alta, ¿no? Podemos ayudar realizándole punciones lumbares diarias, ¿ya? Como, como hemos puesto acá, a pesar del tratamiento, la letalidad hospitalaria, ¿no? Es alta, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya para hablar sobre otra micosis oportunista, ¿ya? Candidiasis. Candidiasis, ya ustedes conocen, ¿no? Es un hongo oportunista, ¿ya? Que generalmente en pacientes inmunocompetentes podría causar algún cuadro, ¿no? Poco sintomático, una infección leve, ¿ya? Pero en pacientes inmunosuprimidos, bueno, sí podrían causar eh, eh, mucho más clínica, el cuadro se podría, por ejemplo, esto es frecuente verlo en pacientes diabéticos, ¿no? Que tienen ya algún grado de inmunosupresión. Eh, estos pacientes generalmente tienen
¿no? A nivel del hemograma hay una neutropenia, ¿no? Como reflejo de su inmunosupresión. Eh, Cuando Cándida, ¿no? Se disemina al sistema nervioso central, puede dar cuadros de aranoiditis, ¿no? Epidimitis, ¿no? Podrían formarse abscesos, ¿ya? Que esto es la forma más frecuente de presentación. Y también podría haber, ¿no? Cuadros de oclusión, ¿no? A nivel de lo que son las arterias o formación de aneurismas micóticos. Acá es micóticos, ¿ya? Eh, bueno, los abscesos, ¿no? Por cándida a nivel del parénquima cerebral podrían causarnos, ¿no? Descargas epilépticas neuronales, ¿ya? Las cuales generalmente, como ya vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de epilepsia, ¿no? Depende de la topografía, ¿no? Para que puedan ser crisis parciales o focales o crisis generalizadas. También, ¿no? Pueden haber signos de focalización, por ejemplo, una hemiparesia, ¿no? Una hemiparesia, si es del hemicuerpo izquierdo, es porque este absceso por cándida está pues ¿no? En hemisferio cerebral, ¿no? Contralateral, ¿ya? Y también podrían hacernos cuadros de hipertensión intracraniana. El tratamiento de estas candidiasis es con anfotericina B. Y para hablar sobre otras micosis ya, podemos hablar sobre mucormicosis. Esta es una infección micótica que tiene cierta predilección, ¿no? De invadir vasos sanguíneos cerebrales, ¿no? De esa forma, esta infección micótica podría diseminarse hacia los senos paranasales, ¿ya? Y posteriormente va a invadir lo que es este territorio, ¿no? Retroocular, ¿no? Retroorbitario. Eh, Esto generalmente afecta a pacientes también con algún grado de inmunosupresión. Son estas infecciones oportunistas, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, pacientes que hagan cuadros de acidemia de cualquier etiología, ¿no? Pacientes con oncológicos, pacientes que han recibido algún trasplante, ¿no? Pacientes con tratamientos de corticoides, pero a larga, ¿no? Prolongados, de larga data, o que lleven algún un tratamiento inmunosupresor, ¿ya? También puede darse en aquellos pacientes, eh, ¿no? Seropositivos también, ¿ya? Estos pacientes, ¿no? Adquieren la infección a través de inhalación de esporas, ¿ya? O también podría ser a través de la inoculación directa del hongo en tejidos subcutáneos o sangre. Eh, Como por ejemplo aquellos pacientes, ¿no? Aquellos drogadictos que se inoculan, ¿no? Drogas a través de la vía parenteral. Bueno, la contaminación aérea es más común en pacientes diabéticos y pacientes, como les digo, pacientes drogadictos también podemos ver. Eh, Generalmente esto tiene que darse dentro de lo que es el contexto de una inmunosupresión. Esta micosis podría invadir, ¿no? Los vasos sanguíneos y finalmente causar un cuadro de necrosis tisular. Eh, ya por inhalación, ¿no? Recuerdan, ¿no? Como hablamos, las formas de estos hongos que pueden ser como porifas o micelios. Las hifas van a invadir la mucosa nasal y se van a diseminar a través de los vasos sanguíneos, van a ir hasta los senos paranasales y van a invadir las órbitas y posteriormente a través de esa vía hemática van a llegar al sistema nervioso central y podrían causar lo que conocemos como una mucormicosis cerebral, ¿ya? Eh, Podrían afectar, ¿no? Por la localización, podrían afectarnos algunos nervios oculomotores, ¿no? Ya recuerdan ustedes los oculomotores, tercero, cuarto, sexto, pero también el segundo nervio craneal, el óptico, y también algunos músculos extraoculares. Eh, a ver, cuando ya se va a dar este cuadro de la mucormicosis,
a nivel cerebral es porque probablemente este hongo ya ingresó a lo que es el seno cavernoso, ya es ahí donde me puede afectar, ¿no? Estos nervios oculomotores y ya también podría causar afectación de alguna de las ramas de la carótida interna, ya, y bueno, podría causar cuadros de meningitis, podría formarse un absceso también, un absceso cerebral, y dentro siempre del contexto de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Dentro del cuadro clínico de una mucormicosis, generalmente acá sí podemos encontrar paciente febril y esto es característico el enrojecimiento en la piel de la nariz y en la región orbitofrontal, ¿no? Eh, Inicia con un enrojecimiento y posteriormente va a terminar en una necrosis, ¿no? Eh, Obviamente va a haber pues una secreción nasal fétida, ¿no? Eh, el paciente podría, eh, por afectación, ¿no? De esta zona, podría tener proptosis, ¿no? Quemosis, por afectación de alguno de estos nervios oculomotores, podría haber una oftalmoparesia o una oftalmoplegia y alteraciones de la visión, ¿no? Eh, en cuanto además de esto, podría el paciente presentar pues una cefalea intensa, podría también presentar diferentes síntomas, ¿no? Si ya invade, ¿no? Lo que es el área no cortical, podría, eh, parénquima cerebral cortical, podrían darse crisis epilépticas, podría haber signos de focalización. En neurología, cuando decimos focalización, es que generalmente estamos hablando cuando compromete un hemicuerpo, ¿no? Que podría ser una hemiparesia, ¿no? O hasta una hemiplegia, ¿no? Y ya va a haber un compromiso de conciencia también, ¿ya? Estos hongos no vamos a encontrar, ¿no? Muchas alteraciones, ¿no? A nivel serológico, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ya, pero sí nos ayudan bastante las radiografías y las pedimos porque nos van a ayudar a determinar si hay o no hay este compromiso óseo, ¿no? Ya. Eh, También podemos pedir neuroimágenes, ¿no? En este caso una resonancia, ya para ver, para descartar alguna masa intravitaria, algún compromiso del seno cavernoso. También podemos ver, ¿no? Lesiones isquémicas o también pequeñas hemorragias. eh, y esto depende mucho, ¿no? Hasta dónde pudo ingresar, ¿no? Hasta dónde se pudo diseminar esta micosis. Podrían haber cuadros también, ¿no? De compromiso a nivel de los ventrículos y causar un cuadro de hidrocefalia, etcétera, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer identificando las cifras, ¿no? En el material que se va a obtener a través de la biopsia, ¿ya? Otra vez también se puede identificar, ¿no? Al agente causal cuando se realizan los cultivos, ¿no? Como ya saben, en medicina el diagnóstico definitivo pues va a ser a través de la anatomía patológica, ¿no? En cuanto al tratamiento, también anfotericina B para mucormicosis en esas dosis, 1.5 miligramos kilo día, hasta una dosis total de 2 gramos. Este es importante, ¿no? La debridación quirúrgica, cuando ya existe, ¿no? Un compromiso de necrosis a nivel de la piel, ¿no? ¿Ya? Es importante y de esa forma va a haber disminución del riesgo de una infección, porque podría darse una sobreinfección bacteriana concomitante, ¿no? De esto yo hablaba, ¿no? Del compromiso, ¿no? Primero un enrojecimiento en la piel y posteriormente podría haber un cuadro de necrosis, ¿no? Ingresa pues esta micosis ingresa a los senos paranasales y luego me va a comprometer toda esta área retroorbitaria, ¿no? Ya, bueno, acá en esta imagen podemos ver ya signo de necrosis, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces voy a pasar a compartir eh, el segundo tema
en relación a enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, eh, pero ahora vamos a hablar sobre las infecciones causadas por algunos parásitos y he tomado lo frecuente, ¿no? Lo más frecuente que vemos nosotros en el medio, porque infecciones hay múltiples, ¿no? Tanto por micosis como parasitarias, pero he tomado de lo más frecuente. En micosis, de lo más frecuente es criptococosis cerebral, ¿ya? Eh, Candidiasis, histoplasmosis, perdón, coccidioidomycosis no es muy frecuente, ¿ya? Y bueno, de enfermedades infecciosas parasitarias en nuestro medio, he tomado en primer lugar cisticercosis cerebral, ¿ya? Y vamos a iniciar mostrándoles un caso clínico. ¿Se ve el caso clínico? Sí, doctor. Bueno, a ver. Paciente varón de 82 años, procedente de Huancayo, Junín, con una historia de deterioro cognitivo progresivo desde hace aproximadamente 5 años. Ingresa al servicio de emergencia del hospital por presentar, bueno, ahí sí salió mal. Eh, bueno, acá sí se borró lo de, bueno, el paciente presentaba eh, una hemiparesia derecha, ¿ya? Sí, disculpen ahí a la hora de pasarlo al PDF, se ha desconfigurado. Este paciente, además del deterioro cognitivo, presentaba ya un signo de focalización, una hemiparesia derecha. Ya, al examen físico general se encontraba febril y el resto de las funciones vitales estaban estables. Eh, ay, ay, ay. Miren, acá es la forma de presentación fue brusca, presentó pérdida del nivel de conciencia asociada con convulsiones tónico-clónicas y posterior hemiparesia derecha. Aquí se ha desconfigurado, mil disculpas. Después ya lo voy a arreglar para poder enviárselos. Ya, entonces, a ver, acá es, de nuevo, ya, es un paciente que llega a la emergencia por presentar en forma brusca pérdida a nivel de conciencia asociado con crisis epilépticas tónico-clónicas, ya, y posteriormente un cuadro de hemiparesia derecha, ya. Eh, Al examen físico se le encontró al paciente alterada con, bueno, eh, depende de cómo lo describan, ¿no? En este caso lo he copiado tal cual, se encontró alterado el estado de conciencia, o sea, compromiso, ustedes tienen que poner compromiso de conciencia. Mejor así ya, porque a propósito, ¿no? En las historias clínicas, a veces vemos que los internos, los residentes ponen compromiso del sensorio, mejor como es, compromiso de conciencia, ¿ya? Compromiso de conciencia, estaba en un cuadro de somnolencia, ya no estaba vigil, ya no estaba alerta, el paciente estaba somnolento y también había un cuadro de desorientación, ¿no? Temporoespacial, como ven ahí. Bueno, parcial, ¿no? ¿Ya? Y encontraron al examen neurológico efectivamente una hemiparesia derecha. ¿Ya? Se indicaron medidas generales y también un tratamiento anticonvulsivante. También acá prefiero que ustedes coloquen en las historias tratamiento antiepiléptico, ¿ya? Tomando en cuenta de que ya no siempre el paciente va a hacer actividad convulsiva. Hay pacientes que podrían hacer crisis no convulsivas, entonces mejor podría hacer acá tratamiento antiepiléptico. Se le pidió los exámenes de rutina, ¿no? Los serológicos basales en el hemograma, leucocitos 9350, eosinófilos, ¿no? Eh, sí, sí estuvieron aumentados, los normales, ¿no? Hasta 5%, y acá tenemos una eosinofilia de 22%, la hemoglobina un poco baja, ¿no? 12,3, las plaquetas sí, 285.000, la creatinina, la urea en valores normales, y la glucosa también en valores normales, menos de 100. El perfil hepático, el perfil de coagulación y los electrolitos
no presentaron alteraciones y bueno, el perfil de coagulación yo asumo de que se lo solicitaron porque como ya había una hemiparesia derecha, podría ser que haya tenido un tipo de alteración de la coagulación y que le haya podido causar una hemorragia cerebral, ¿no? Una hemorragia intraparenquimal, pero no, imagino que por eso igual es parte del estudio, le piden igual plaquetas, ¿no? Para ver si hay algún trastorno en la coagulación de la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. El perfil hepático también por el deterioro cognitivo, hay pacientes que hacen cuadros de insuficiencia hepática, ¿no? Con hipertransaminemia, ¿no? Alteraciones de fosfatasa alcalina, entonces, pero estuvo normal. Igual los electrolitos, hay pacientes que nos hacen alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Pacientes con hiponatremias marcadas podrían tener esto, ¿no? Alteraciones, deterioro cognitivo, ¿no? Alteraciones del nivel de conciencia, ¿ya? Se le realizó también un Western blot para cisticercosis, el cual resultó positivo. Se le solicitó neuroimágenes, ¿ya? Los cuales ya encontraron, pues, lesiones en las neuroimágenes, ¿ya? Que ya vamos a pasar a ver, ¿ya? Inclusive encontraron ahí una lesión con presencia de Scolex, ya un quiste con sus Scolex compatibles con una NSC. NSC es neurocisticercosis, ¿ya? Son las siglas de neurocisticercosis, ¿ya? Y bueno, estas son las imágenes del paciente, del caso clínico, ¿ya? Vemos acá en esta primera imagen de la izquierda un corte axial, ¿no? Y muestra algunos quistes, ¿no? Hipointensos, ¿ya? En el T1, ¿ya? Hipointensos en el T1 y con su correspondiente hiperintensidad en el T2, ¿ya? Acá vemos un corte coronal donde vemos que en este paciente, ¿no? Hay varias lesiones, ¿no? Varias lesiones, ¿no? Ven ustedes, no solamente a nivel de lo que es corteza, sino también en fosa posterior, ¿no? ¿Ven? Ven varias lesiones, ¿ya? Como dice ahí, troncoencefálicas también y a nivel cerebeloso, fosa posterior, ¿ya? Y bueno, en esta imagen, que ya esta es una imagen sagital, ya podemos ver, ¿no? También cisticercos intraorbitarios, ¿no? Que no, bueno, no se distinguen muy bien, ¿ya? Y también, ¿no? Encontramos algunas lesiones, ¿ya? A nivel de los compartimientos musculares del cuello y macizo facial, ¿ya? Porque esa es otra forma, ¿no? De esta parasitosis. Entonces, como menciona acá el caso clínico, esta es una NSC masiva porque encontramos lesiones a todo nivel, ¿no? A nivel de corteza, a nivel troncoencefálica, fosa posterior y también a nivel de los músculos del cuello, ¿ya? Pero bueno, quería mostrar este caso clínico, que es un caso clínico resumido, para que vean de que no siempre, cuando nos llega la emergencia, un paciente como ustedes, futuros médicos, ¿no? Futuros internos, van a ver, no siempre, cuando llega un paciente con cefalea intensa, eh, con historia de crisis epilépticas de inicio tardío, o cuando llega con algún signo de focalización, no siempre va a ser pues una enfermedad cerebrovascular, ¿no? ¿Ya? Entonces, el paciente tenía bastante clínica, pues debido a que tenía lesiones, ¿no? A todo nivel, ¿no? En varias topografías. Bueno, ahora sí, para iniciar, hablando un poco sobre lo que es neurocisticercosis, ya viene a ser de lejos pues la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central, ya, la cual se puede dar, ¿no? Tanto en inmunosuprimidos como en inmunocompetentes. Ya, importante que ustedes recuerden que es causada por la larva,
la larva de la Taenia solium, ¿no? ¿Recuerdan? Hay una Taenia solium, ¿no? Que tiene como huésped intermediario al cerdo, y la Taenia saginata, que tiene como huésped pues, al ganado vacuno, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá esto es importante, que recuerden que la infección de neurosis es por el cesto ¿no? de la Taenia solium. Eh, bueno, esta infección parasitaria es endémica, ¿no? Prácticamente todos estos nuestros países de Latinoamérica, también en algunos países, ¿no? También se ve en la zona del este de Europa, obviamente en África, o sea, en países, ¿no? Con, eh, digamos, mm, bajo nivel, ¿no? Lo que es socioeconómico, y esto tiene que ver mucho, ¿no? con los hábitos de higiene, ¿no? La falta de servicios básicos, ¿no? De, sobre todo de agua y desagüe, ¿ya? Como ven acá, estos países que están, ¿no? De azul son los países donde hay mayor incidencia de cisticercosis, ¿ya? Pero finalmente, en cualquier país, ¿no? En Estados Unidos también podría darse en Europa por el hecho de las migraciones, ¿ya? Las migraciones, como ven acá también, ¿no? Vemos acá en nuestro país, ¿no? Generalmente es más endémico, ¿no? A nivel de la sierra y de la costa norte, menos frecuente, menos frecuente acá en el sur, en la costa sur es menos frecuente, más frecuente acá en la costa norte y en la sierra norte también, ¿ya? También, como ven acá, en la sierra sur, bueno, y creo que está mucho en relación, como decía, con esa falta, ¿no? De estos hábitos de higiene, la costumbre que tienen, ¿no? Nuestros compatriotas, ¿no? Que viven, pues, en estas regiones que a veces, por la misma situación, ¿no? Los bajo nivel socioeconómico, ¿no? De algunas regiones, hablo pues de departamentos como Huancavelica, Puno, ¿no? Que no cuentan pues con los servicios básicos. Los pobladores, ¿no? Eh, hacen muchas veces sus necesidades, ¿no? Al aire libre, ¿no? Ya, y porque no tienen, pues, ¿no? No tienen los servicios que sí contamos en la costa. Ahora, ¿por qué en la costa? Por las migraciones generalmente de los pobladores que van, ¿no? Eh, Migran hacia la costa, generalmente, como ven acá, Tumbes, Piura, son zonas donde vamos a encontrar mucha incidencia de pacientes con cisticercosis, ¿ya? Y de teniasis también, ¿ya? De teniasis. Acá en la selva es un poco menos, por ejemplo, en Iquitos hay menos incidencia, ¿no? Debido a que, bueno, es un departamento que está un poquito, ¿no? Digamos, lejos de lo que podría ser, ¿no? La migración para un poblador es más fácil que vayan hacia la costa. Entonces, esto más o menos es el mapa eh, de las áreas endémicas, ¿no? No solamente de cisticercosis, sino también de teniasis, ¿ya? Bueno, aquí para conversarles un poco sobre el ciclo de vida, importante también. No olviden que esta infección parasitaria a nivel del sistema nervioso, ¿no? Lo que es la cisticercosis cerebral, se da no por el parásito adulto, sino por la larva de la tenia, perdón, ¿ya? O sea, el cisticerco, ¿no? Bueno, eh, el hombre, ¿no? Podría, ¿no? Alojar esta tenia en mi intestino, y por esos malos, la verdad, ¿no? Malos hábitos a veces de, ¿no? De a veces hacer sus necesidades en el campo libre, ¿no? Ahí es donde podrían eliminar, ¿no? El hombre podría eliminar los huevos de este parásito, ¿ya? Y
el cerdo, ¿ya? El hombre, no olviden que es en esta infección, el hombre es el huésped definitivo, ¿ya? Pero a veces también podría ser un huésped intermediario y el cerdo, ¿no? Viene a ser el huésped intermediario, ¿no? Este es el huésped intermediario. Entonces, el hombre al hacer sus necesidades, a veces, ¿no? En las chacras o cerca del, ¿no? De los arroyos, ¿no? En la sierra, traslada pues todos estos huevos de este parásito y es ahí donde el cerdo, ¿no? Eh, ¿No? Por vía oral va, ¿no? Va a ingresar el, las proglótides, ¿ya? Va a ingresar, o, perdón, los ooquistes de esta parasitosis y el cerdo va a hacer la cisticercosis porcina y también, ¿no? Finalmente el cerdo va a eliminar ya va a eliminar ¿no? Nuevamente los huevos y el hombre al tomar agua, ¿no? Agua cruda, ¿no? Con, eh, con falta de esterilización, ¿no? Va a consumir estas aguas contaminadas, ¿no? Por las heces del cerdo y va a adquirir la infección. En este caso, va a adquirir, ¿no? La forma del cisticerco, ¿ya? La forma larvaria. Esta va a ingresar y a través de la vía hemática va a ir al sistema nervioso. Más o menos eso es el ciclo, ¿no? De esta parasitosis y les he explicado por qué es importante que ustedes entiendan, ¿no? Muchas veces, y el por qué es porque muchas veces nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ¿no? En general, ¿no? Las personas creen que esta infección solamente se da en aquellas personas que crían cerdos, ¿no? Y no, no necesariamente, porque basta que haya algún portador de esta técnica en la casa, ¿no? Por algún mecanismo podría, ¿no? Eliminar los huevos de este parásito y cualquiera de la casa podría contagiarse, ¿no? ¿Ya? Ah, y bueno, lo otro es que la vía de infección es la vía fecal-oral, ¿no? No es por el consumo, ¿no? De la carne de cerdo, como muchas personas piensan, ¿ya? Eh, la infección se da, salvo pues que sea carne cruda, ¿no? ¿Ya? Pero, bueno, en general es por la vía fecal-oral, ¿ya? Y bueno, vemos acá una imagen, ¿no? De un cerebro, ¿ya? En este caso yo veo una citicercosis racemosa, ¿ya? Lo ven ahí, son como racimos de uvas, ¿ya? Este es parte de lo que ya vamos a hablar de la citicercosis cerebral a nivel subaranoideo, donde ven ahí como ¿no? El cisticerco se aloja y se va plegando dentro de lo que son la base del cerebro y se forman como racimos de uvas, ¿no? Pues de ahí viene el nombre de racemosa, ¿ya? Entonces no olviden, la infección es por el, la larva, ¿no? La larva del parásito, ¿ya? O sea, por el cisticerco. Eh, bueno, acá, para nuevamente recordarles, esta parasitosis tiene dos hospederos. El definitivo es el hombre, ¿ya? Y el intermediario es el cerdo, ¿ya? Eh, mm, la larva podría alojarse eh, eh, en el cerdo, podría estar, ¿no? Generalmente a nivel muscular, ¿ya? Y es ahí donde podría, si es que es una carne mal cocida, ¿no? Podría ser un foco de infección para el ser humano también. La forma adulta de la timia se aloja pues en el yeyuno del hombre, ¿no? Eh, y bueno, lo que causa la forma adulta, ¿no? Es una teniasis con síntomas eh, digestivos, pero inespecíficos, ¿no? Entonces, eso podría pasar, ¿no? Por ejemplo, cisticercosis, ¿no? En pediatría, habría eh,
digamos, sospechar, ¿no? Que hay algún portador de la TENIA en casa, ¿no? Hasta de repente la empleada doméstica, y porque los niños, pues, ¿no? Eh, podrían haber, ¿no? Como tienen ellos formas de jugar, a veces, ¿no? De no lavarse las manos, esta podría ser una forma de infectarse. Entonces, no solamente se pueden infectar las personas que crían cerdos o están cerca de, ¿no? de establos con cerdos, sino también si hubiera algún portador, un portador de esta tenia de forma, ¿no? de la forma adulta. Entonces, no olviden, muchachos, el contacto eh, que un paciente portador también, ¿no? Es un riesgo que habría para contraer esta infección parasitaria, ¿ya? Eh, Como ya había mencionado, la vía de infección es fecal oral, ¿ya? Eh, a ver, no se ha encontrado huevos de tenia en el medio ambiente y tampoco se ha demostrado transmisión por vectores aéreos, ¿no? ¿Ya? Generalmente, como les digo, la infección se da por el mal saneamiento, ¿no? Porque a veces en la sierra crían estos cerdos, ¿ya? Porque realmente criar cerdos mm, no es tan costoso para una familia, ¿no? El hecho que el cerdo pues se alimenta de cualquier cosa, ¿no? Y es ahí donde al hacer sus deposiciones contaminan las aguas y de ahí viene la infección. ¿Ya? Es por eso de que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Siempre tenemos que ver al paciente también su procedencia, ¿no? Es importante, ¿ya? La procedencia del paciente y tomar en cuenta que si se trata de, ¿no? de sospechar en algún tipo de infección, también tendríamos que pensar que podría tener no solamente pues, cisticercosis, sino como parte de una teniasis, ¿no? Bueno, aquí en esta fotografía, ¿no? Podemos ver eh, carne de un cerdo, ¿ya? Donde hay muchos, ¿no? Muchos cisticercos alojados, ¿no? A nivel del músculo, como se ve ahí, ¿no? Y lo que había mencionado, pues las bajas o pobres condiciones sanitarias, ¿no? A la hora de preparar, ¿no? Los alimentos o a veces la falta de hábitos de limpieza, el de lavarse las manos, todo eso está en relación pues con este tipo de parasitosis, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la cisticercosis humana, ¿ya? Se puede dar a todo nivel, no solamente a nivel de lo que es parénquima cerebral, también podría darse a nivel medular también, ¿ya? Y no solamente a ese nivel, sino también podemos encontrar una cisticercosis ocular, ¿ya? A nivel también del músculo, como había mencionado, ¿ya? Podría encontrarse, ¿no? A nivel de las fibras de algún músculo, ¿ya? Y a veces pasan desapercibidos y en un paciente que ya hemos encontrado lesiones quísticas a nivel cerebral, si nosotros le pedimos un estudio de imagen, ¿no? Eh, una radiografía, por ejemplo, una tomografía, podemos encontrar estas lesiones a nivel muscular, ¿ya? Y en ojo también, ¿no? También podría alojarse a nivel del vítreo, del humor vítreo, debajo de la retina, podrían alojarse estos cisticercos y causar, pues, alguna patología, ¿no? ocular con pérdida de la agudeza visual del paciente. ¿Ya? Entonces, no solamente se puede alojar a nivel del sistema nervioso central, sino como ven, también podría ser a nivel muscular, a nivel de lo que es la cámara anterior del ojo, ¿ya? Y también a nivel del tejido solar subcutáneo, ¿ya? Cuando es a nivel del sistema nervioso central, pues nosotros le decimos cisticercosis cerebral o neurocisticercosis. Bueno, dentro de lo que es neurocisticercosis, podemos hablar de la neurocisticercosis intraparenquimal, ¿no? Y la que es extraparenquimal.
Ya, la intraparenquimal finalmente va a estar asociada clínicamente a el inicio de crisis epilépticas, ¿no? Que esto generalmente es tardío, ¿no? Entonces, neurosis y cercosis viene a ser la primera causa de epilepsia de inicio tardío en nuestro país. No olviden eso. Un paciente que le llegue a ustedes a su consulta y que haya iniciado sus crisis epilépticas, ¿no? De reciente inicio a sus 20, 25 años, eh, dentro de sus planteamientos, ¿no? Sus hipótesis diagnósticas, tendría que considerar la posibilidad de esta infección parasitaria. Y, y bueno, la otra forma, la extraparenquimal, ¿no? Generalmente va a estar asociada clínicamente con un cuadro de hipertensión endocrinal, ¿ya? También es importante hablar sobre, ¿no? Las formas, ¿no? De que se van a ver estas lesiones, ¿no? Las fases por las cuales pasan. Son cuatro fases, ya son formas evolutivas, ¿ya? De esta infección. La fase vesicular, ¿no? Que son quistes viables, ¿no? Que va a haber una respuesta inflamatoria mínima, ¿ya? Pero gradualmente, ya esta fase vesicular, ¿no? Vamos a verla ya que va a presentar inflamación, ¿ya? La cual lo podemos ver, ¿no? Se puede ver en las imágenes. Y una vez que ya esta inflamación, con el paso del tiempo, esta inflamación, ¿no? Y con la respuesta inmune, ¿no? De la persona que, ¿no? La cual tiene estas lesiones, esta fase coloidal ya se va a hacer ya granular, ¿ya? Y esto es porque va a haber una sustitución, ¿no? De tejido fibrótico, ¿no? En la pared del quiste y finalmente, ¿no? Muchas veces sin tratamiento, ¿ya? El sistema inmune de la persona se encarga de que este quiste que inició como un quiste finalmente se vaya, eh, se puede decir, atrofiando y se va calcificando, ¿no? ¿Ya? Y entonces va a quedar como una cicatrización. Esto generalmente lo podemos ver, ¿no? En una tomografía. Lo vemos mucho mejor en una tomografía que en una resonancia, ¿no? Las calcificaciones residuales de NSC. Bueno, aquí para ver la clasificación, ya mencionada, puede ser parenquimal o extraparenquimal. Ya vemos ahí algunas eh, lesiones, ¿no? A nivel parenquimal, creo que es bastante evidente, ¿no? Estas lesiones quísticas ya a nivel parenquimal. Y la extraparenquimal ya puede ser tanto a nivel ventricular o a nivel subaracnoideo, ¿ya? Ven acá, no sé si se ve, acá hay un quiste, ¿ya? El cual se encuentra en el tercer ventrículo, ¿no? Ha invadido el ventrículo, ¿ya? Y la forma subaranoidea, lo que había comentado, que van a estar en la base del cerebro, ¿ya? Y va a haber todo un proceso inflamatorio, el cual va, ¿no? A causar bastante clínica en el paciente, ¿ya? En cuanto al estadiaje, ya he mencionado las cuatro formas, ¿no? Por las cuales pasa esta parasitosis, esta cisticercosis, en la forma vesicular, y luego pasa a una forma coloidal, donde ya vemos, ¿no? Cierto grado de inflamación. La fórmula, perdón, la forma nódulo granular, ¿ya? Donde ya vamos a ver que se va fibrosando esta lesión y finalmente esta lesión se va atrofiando, se va calcificando y va a quedar como una calcificación residual que, como les decía, lo vemos mejor en una tomografía cerebral simple, ¿ya? Entonces, tanto la fase vesicular y coloidal podemos ver el contenido líquido, pero ya aquí pues la lesión se va fibrosando y ya no vamos a ver líquido, ¿ya? Eh, Son las fases que lo podemos ir observando, ¿no? A nivel de las neuroimágenes que vamos solicitando, ¿no? Ya por eso a estos pacientes generalmente lo vamos controlando con imágenes, ¿ya?
también es importante saber, ¿no? El número de lesiones que presenta el paciente, ¿no? Entonces, puede ser una lesión única, ¿no? Podría ser que el paciente no tenga, ¿no? Menos de 20 lesiones, puede ser que tenga de 20 a 50 o hasta más de 50, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que dentro de mi experiencia, eh, dentro de lo que es hacer ¿no? el plan de trabajo, diagnóstico de estos pacientes, yo creo que ¿no? La prioridad sería pues hacerle estudios de neuroimagen, ya porque como ven, no me permite, eh, en primer lugar, saber si tiene o no tiene estas lesiones, ¿no? De cisticercosis, ¿ya? Porque podría ser, ¿no? Algún otro cuadro muy diferente, ¿no? ¿Ya? Eh, Podría confundir, ¿no? En segundo lugar, saber el número de lesiones. Como ven acá, pues no es lo mismo que el paciente tenga una única lesión a que nos tenga más de 50 lesiones, ¿ya? También es importante el tamaño de la lesión, ¿ya? El tamaño de la lesión. También, también si estas lesiones tienen, ¿no? A ver, dependiendo de la localización, con la neuroimagen a mí me permite ver si van a ser complicaciones, ¿ya? Y si este paciente que tiene la infección eh, podría ser candidato, ¿no? a ser operado, ¿ya? Muchas veces estos cuadros, ¿no? Sobre todo la NSC extraparenquimal, me pueden hacer cuadros el tipo, ¿no? El tipo ventricular, ya me pueden ser cuadros de hidrocefalia, ¿no? Entonces, aquí, en esos casos, primero tengo que pensar en hacer la interconsulta de neurocirugía para la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y posteriormente, ¿no? Cuando el paciente ya se ha estabilizado, podemos iniciar el tratamiento cisticida, ¿ya? Y eso es importante, ¿no? El número de lesiones, porque si es una lesión única, pues es un paciente que se puede ya iniciar el tratamiento cisticida, el tratamiento antiparasitario, que generalmente lo damos con albendazol. Pero si es un paciente que tiene múltiples lesiones, que tiene más de 50 lesiones, me puede hacer, ¿no? Una encefalitis cisticercósica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Puedo iniciar tratamiento con mucho cuidado a dosis bajas y previo inicio de corticoterapia, ¿no? Ya, porque si yo a un paciente con una cisticercosis masiva, múltiple, o sea, hablo de un paciente que tenga más de 50 lesiones, que por cierto la podemos contar, ¿eh? Esto se puede contar, el número de lesiones, como ven acá, por ejemplo, ¿no? Es una imagen de una cisticercosis múltiple. Eh, Al darle yo el tratamiento cisticida, se va a producir una gran reacción inflamatoria y finalmente, ¿no? Con gran edema y, ¿no? Con un cuadro de hipertensión no ucraniana que podría complicar, ¿no? Más bien, lejos de ayudar, podríamos definir al paciente, ¿ya? Entonces, importante, entonces no olviden las neuroimágenes, ¿ya? Siempre de inicio la tomografía cerebral simple y luego la resonancia cerebral, porque bueno, la resonancia es un estudio mucho más amplio que me va a permitir no solamente ver, ¿no? En este caso, las calcificaciones, ¿no? Como sí lo hace bien la tomografía, sino también ver las otras fases, ¿no? De cisticerco, ¿ya? Y la localización. Y también ver si son, como dice acá, viables, ¿no? Si son viables, que necesitan tratamiento, o ya son lesiones no viables, ¿no? Ya cuando el parásito está muerto, ya no damos tratamiento. Por cierto, ¿no? En una NSC calcificada, ¿ya? Una NSC calcificada, vamos a mostrarle, creo que más adelante hay algunas imágenes, una NSC calcificada, o sea, una cisticercosis cerebral calcificada,
ya no damos tratamiento, ya no va a ser necesario que ustedes en algún momento inicien tratamiento antiparasitario, ¿no? Porque ya son lesiones residuales, ¿ya? Entonces, importante las neuroimágenes para ver si el paciente necesita o no un tratamiento, ¿no? Antiparasitario o cisticida. Ya, las manifestaciones clínicas, ¿no? Eh, Dependen mucho del lugar, de la topografía donde se encuentran lesiones, ¿ya? Y como ya he mencionado, también depende de la cantidad de lesiones, ¿ya? Y del estado evolutivo, ¿ya? De los quistes. Eh, no olviden, ¿ya? No olviden, lo vamos a hablar también, ¿no? Cuando hable sobre epilepsia. En nuestro país, ¿ya? Neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia de inicio tardío, ¿ya? Eh, También el paciente con cisticercosis cerebral tiene episodios de cefalea, que en este caso ya sería una cefalea secundaria, ¿no? Aunque no hay un patrón, no hay un patrón como sí lo tiene la cefalea tensional, la cefalea migrañosa, ya es un poco en específico. Esta es una cefalea que aumenta con los esfuerzos y generalmente no cede, ¿no? Con los analgésicos comunes. Eh, bueno, y también podría el paciente presentar un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Y esto es cuando estos quistes ingresan pues a lo que son los ventrículos laterales, ¿no? Y me hace un cuadro pues de hidrocefalia, ¿ya? O cuando hay múltiples quistes, más de 50, ¿ya? Entonces me hace un cuadro de edema cerebral, ¿ya? Con un probable no una encefalitis. Una encefalitis, en este caso sería una encefalitis cisticercósica, ¿ya? También podrían causar signos de focalización, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la localización de las lesiones, ¿ya? Inclusive podría haber un cuadro psíquico, ¿no? Un cuadro psicótico, confuso demencial, y esto lo podríamos ver en la cisticercosis cerebral extraparenquimal, ¿no? Aquella subaranoidea, ¿ya? Podemos ver un cuadro psíquico, podríamos ver un cuadro meningio, ¿no? También en esta forma racemosa, cuando se alojan en la base del cerebro y me hacen cuadros de aracnoiditis, de fibrosis, ¿ya? También puede haber compromiso de nervios craneales, ¿ya? Podrían haber compromiso del segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo también, ¿ya? Generalmente las formas extraparenquimales, y si se aloja a nivel de la médula espinal, también podría darme un cuadro, ¿no? Un síndrome medular, ¿ya? Bueno, este cuadro, ¿no? Resume todo lo anteriormente dicho, ¿ya? ¿Cuáles son los síndromes que me puede causar NSC, ¿ya? Ahora, hay algunos criterios de diagnóstico, ¿no? Hay criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y algunos criterios epidemiológicos, ¿no? Los absolutos, pues la demostración histológica, ¿no? La biopsia, como ya ustedes recuerdan, ¿no? La anatomía patológica me da el diagnóstico definitivo, ahí no hay dudas. Eh, Otro criterio absoluto son las neuroimágenes, de lo cual estoy hablando, ¿no? Que podemos ver ahí las lesiones, ya dependiendo de la fase evolutiva, ya del cisticerco. Y también un criterio absoluto sería que el oftalmólogo, ¿no? Le haga un fondo de ojo al paciente y vea, pues, ¿no? Vea ahí directamente el quiste, ¿no? O podría ser a través de una ecografía ocular, ¿ya? No olviden que también estas lesiones podrían ir a la cámara anterior del ojo. Bueno, ahí los criterios mayores, ¿no? Ya la parte, ¿no? el- la prueba que nosotros solemos hacer, ¿no? Monoserológica, el Western blot, ¿no? Y bueno, otros criterios, los criterios menores, ¿no? Lesiones compatibles con NSC en la neuroimagen, pero que no están claras, ¿ya? Clínica sugestiva de NSC, ¿ya? Y bueno, los criterios epidemiológicos, había mencionado,
¿no? Que podría ser, ¿no? Como el origen de esta infección, el contacto con algún familiar que sea portador de la tenia solium, ¿ya? Eh, pacientes que vengan de zonas endémicas, ¿no? O también pacientes que, ¿no? Tengan historia de viajes frecuentes a zonas endémicas, por eso no olviden, ¿no? Es importante que ustedes hagan su historia clínica y ya que pregunten, ¿no? ¿No? En cuanto a la vivienda, si recuerdan, ¿no? Que hay unos antecedentes en cuanto dentro de la historia clínica, tiene que ustedes, ¿no? Recordar obviamente esta es una historia clínica, pero de piso, ¿no? No podría ser de emergencia, de piso. Tiene que recordar más o menos cómo son las condiciones de la vivienda del paciente, si cuenta con los servicios básicos y también, ¿no? Como dice acá, si hay historia de viajes a zonas endémicas. Ya, acá en nuestro país es bien importante que ustedes sepan la procedencia del paciente. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico lo hacemos con eh, la presencia de un criterio absoluto, ¿ya? O dos criterios mayores más un criterio menor y un criterio epidemiológico, ¿ya? Bueno, generalmente nosotros hacemos el diagnóstico con las neuroimágenes y también confirmamos con el estudio de Western Blot, pero la orden, por cierto, tiene que ser Western Blot para NSC, ¿ya? Así tienen que solicitar. Bueno, los exámenes, los basales de rutina, ¿no? El hemograma, hay que pedir un perfil hepático basal, ya hay que pedir un perfil hepático, no lo olviden, porque si vamos a iniciar un tratamiento cisticida, tenemos que saber cuál es el basal del paciente, ¿no? Porque estos, ¿no? Antiparasitarios podrían tener ¿no? ciertas reacciones secundarias y causar pues hipertransaminemia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, tenemos que tener basales, ¿no? De un hemograma, un perfil hepático y lo de rutina, ¿no? Glucosa, ureacreatinina, ¿ya? Y acá está la prueba, ¿no? Que les decía, el Western Blot para NSC, ¿ya? Que lo que va a hacer es va a usar los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos para esta infección parasitaria, ¿ya? Pero hoy en día también se realiza, ¿no? La prueba antigénica para NSC, se realiza, bueno, lo está haciendo eh, el Hospital de Neurológicas en Lima, ¿no? Importante, de inicio la tomografía cerebral, ¿ya? Que ya, no me va a permitir, ¿no? A mí tener ya una evidencia, ¿ya? Una evidencia y muchas veces no me permite, sí, ver todos las lesiones porque, ¿no? A veces podría el paciente tener lesiones a nivel trofoencefálica, entonces complementamos con una resonancia. En las guías de tratamiento, por ejemplo, de Estados Unidos, sugieren la solicitud de ambos estudios, ¿ya? Pero, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Lo que nosotros solicitamos inicialmente es la tomografía, ¿no? La tomografía cerebral, sobre todo si el paciente, pues, llega, ¿no? Con lo más frecuente que vemos, ¿no? Que son crisis epilépticas. Un paciente que llega con crisis epilépticas, ¿no? De reciente inicio, ¿ya? Entonces, dentro de la justificación, ¿no? De pedir la tomografía está descartar, ¿no? Esta parasitosis, ¿ya? Podemos pedir una resonancia cerebral, ¿no? Obviamente con contraste, ¿ya? También, si es que eh, hubiera clínica de un cuadro medular, un síndrome medular, ¿no? Con una paraparesia, pacientes que tengan nivel sensitivo, ¿no? Entre otras cosas, podríamos pedir una resonancia de columna y dependiendo de la clínica del paciente, solicitamos a qué nivel, ¿no? Podría ser dorso lumbar, lumbosacra, dependiendo de la clínica, ¿ya? Dependiendo. Eh, y también, ¿no? Una radiografía de partes blandas, porque como les había mencionado, esta
este parásito también se podría alojar, ¿no? A nivel muscular y de partes blandas también, ¿ya? Entonces, no olviden también, ¿no? Que tienen que hacer la interconsulta, ¿no? A oftalmología. Y esto tiene que ser antes de iniciar el tratamiento antiparasitario o cisticida, porque si en el peor de los casos, como lo presenté al inicio, ¿no? Como este paciente del caso clínico que tenía una cisticercosis cerebral, o perdón, una neurocisticercosis masiva, ¿no? Que tenía en todo el sistema nervioso, pero también tenía, ¿no? A nivel de músculos del cuello y según recuerdo también a nivel, ¿no? A ver, ya, no tenía a nivel ocular, no había, bueno, sí, ¿no? Cisticercosis intraorbitarios. Eh, no olviden, muchachos, antes de iniciar el tratamiento, tenemos que solicitar una ecografía ocular y, mejor aún, hacer la interconsulta a oftalmología para que le haga un fondo de ojo, descartar la presencia de un quiste a nivel de cámara anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos el tratamiento, ¿no? Antiparasitario, eh, lo mismo, lo que ocurre a nivel cerebral, podría ocurrir en cámara anterior, una gran inflamación reactiva al tratamiento y con pérdida de la visión, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver pacientes procedentes de Cajamarca que llegaron ya con cuadro de amaurosis, ¿no? Amaurosis porque, eh, ¿no? En Cajamarca no hicieron esto, ¿no? Que les estoy recomendando que hagan previo. Le iniciaron el tratamiento, muchas veces inicia el tratamiento en forma ambulatoria, ¿no? ¿No? Entonces, eso desde ya les sugiero que ustedes no lo realicen, ¿ya? Porque al comenzar a matar ¿no? a los parásitos, si es que están vivos, si son viables, se va a producir, ¿no? una gran reacción inflamatoria con posibilidad de que el paciente convulsione y también, en este caso, aparte de lo que se puede dar un cuadro de edema cerebral masivo, ¿no? Por la gran inflamación al matar los parásitos, también podemos producir una inflamación en la cámara anterior y finalmente podría haber un daño a nivel de la retina, ¿no? ¿Ya? Entonces, no olviden, primero, hacen, estudian al paciente, ¿ya? Incluyendo el descarte de las lesiones a nivel, ¿no? de la cavidad orbitaria, ¿ya? Acá estaba la diapositiva que quería mostrarles. Vemos acá las diferentes fases ya del cisticerco, ya. Vemos acá una lesión quística, ya. De la izquierda, en el cuadro A, ¿no? Vemos ahí, perdón, vemos ahí una lesión quística, ya. En resonancia y acá en tomografía, ya. Como ven, la resonancia se ve mucho mejor, ¿no? Mucho mejor definida. En esta imagen vemos, ¿no? Una imagen de resonancia donde vemos múltiples quistes, múltiples quistes. Esta es una imagen, ¿no? Muy ilustrativa de lo que es una NSC intraventricular, ¿ya? Ven acá el quiste, ¿no? Cómo ha ingresado acá al ventrículo y esto lo que va a pasar es que va a obstruir, ¿no? Eh, la vía, ¿no? De circulación del LCR, estoy hablando, ¿no? que va a obstruir los agujeros de Luschka y de Mayendi y me va a causar un cuadro de hidrocefalia, ¿ya? Vemos acá en la letra D, ¿no? También nuevamente imágenes, lesiones, ¿no? Que captan el contraste, como ven ahí, ¿ya? Eh,
esta es la que había mencionado, ¿no? Una imagen de una tomografía donde vemos cisticercosis calcificada, ¿no? NSC calcificada, que en este caso, ¿no? Ya son lesiones no viables, ya el paciente no necesita un tratamiento. Por eso es bien importante las neuroimágenes. Y bueno, y acá vemos un cuadro de hidrocefalia, ¿ya? Por una NSC extrapariquimal, ¿ya? Si ven, ¿no? ¿No? La ventriculomegalia, aumento de los ventrículos, probablemente por NSC intraventricular, ¿ya? Acá otra imagen de resonancia, ¿ya? Vemos corte axial en el T1, ¿no? Se va a observar el quiste, es un quiste, ¿no? Único, pero inmenso, ¿no? ¿No? A nivel del lóbulo, ¿ya? Temporoparietal izquierdo, ¿ya? Y, ¿no? Ahí la flecha lo señala, el escólex del parásito, ¿no? Ya esa cavidad con la cual el parásito se ancla, ¿no? A los tejidos, el escólex, ¿ya? A veces lo hemos visto, pero bueno, ya con la experiencia, ya se va a notar en tomografía, como ven, se va a ver una lesión, ya, acá en la tomografía, ya, se va a ver una lesión hipodensa, ya, una lesión hipodensa, y con la resonancia vamos a ver cómo la lesión, ¿no? Puede captar el contraste, ya, capta el contraste, ya, a ver, en esta imagen vemos de tomografía, vemos acá en el T1, ya en la secuencia T1 vemos el quiste con el escólex, y acá vamos a ver el T2, ¿no? Su correspondiente imagen de hiperintensidad en el T2. Acá más imágenes de lesiones de cisticercosis cerebral, ¿ya? Como les decía, también podría haber una localización medular, ¿ya? Ven acá, ¿ya? Cómo ha invadido lo que es médula espinal, ¿ya? Este es columna dorsal, ¿no? Seguramente este paciente probablemente tenga ya un cuadro de cuadriparesia, ¿no? ¿Ya? Entonces, no lo olviden, ¿ya? Este es un corte sagital, ¿ya? De columna dorsal donde se pueden ver las lesiones, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esta es una imagen, ¿no? De un fondo de ojo donde podemos ver la presencia, ¿no? De un quiste a nivel ocular, una cisticercosis ocular, ¿ya? Que, como les digo, se instala en el vitrio y debajo de la retina y podría causarle al paciente una lesión irreversible, una amaurosis permanente. Bueno, para hablarles un poco sobre el tratamiento, ya hay algunas contraindicaciones para el tratamiento cisticida, ¿ya? Una de ellas es el embarazo, ¿ya? Eh, este, a ver, este cuadro, ¿no? Esta parasitosis del sistema nervioso central no es una emergencia, ¿ya? El tratamiento podría iniciarse posterior al embarazo, ¿ya? Eh, bueno, si la lesión, ¿no? Está en una zona crítica, o sea, en una zona eh, troncoencefálica, ¿no? Eh, o en fosa posterior, este, o a nivel medular, ¿no? Habría que hacer la referencia a un centro, ¿no? Donde puedan estabilizar y tal vez operar al paciente, ¿ya? De igual forma, si estamos hablando de un paciente que tenga una cisticercosis masiva, o sea, estamos hablando de más de 50 lesiones, o que tenga también lesiones grandes, ¿no? Lesiones ¿no? Que van a hacer suficiente, ¿no? Efecto de masa y me pueden hacer un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no? Hay que hacer la referencia a un centro de mayor complejidad, ¿no? Y si es que también, ¿no? Tenemos un paciente con una cisticercosis ocular, ¿no? Hay que, como yo les digo, pues confirmar, ¿no? Hay que verificar este, a través del fondo de ojo, de una ecografía, la presencia del quiste y inicialmente tiene que ser visto por oftalmología para la posibilidad de la extracción de ese quiste, ¿no? Previo al inicio del tratamiento antiparasitario. Entonces, como ven,
el tratamiento antiparasitario no es una emergencia, ¿ya? Previamente hay que completar estudios antes, ¿no? Y también podemos hacer la interconsulta a neurocirugía si es que el caso es necesario. Ah, lo he puesto, ¿no?, en rojo. A estos pacientes hay que hospitalizarlos, ¿ya? Eh, Sobre todo si estamos hablando que el paciente tenga pues varias lesiones corticales, hay que hospitalizarlo, ¿ya? Para y evitar, como le digo, la posibilidad de que nos puedan hacer crisis epilépticas, ¿no?, en domicilio, o tal vez también, en este caso, ¿no? Podría haber algún tipo de reacción, ¿no? De reacción secundaria al medicamento, ¿ya? Una hipertransaminemia, por ejemplo, habría que, ¿no?, bajar la dosis o definitivamente suspenderla, ¿ya? A ver, chicos, denme solamente un minuto. La diapositiva, Sí, doctor. ya. Entonces, estábamos que no es una emergencia el inicio del tratamiento cisticida. Hay que hacer estudios previos, hay que hacer las interconsultas, oftalmología, ya, dependiendo, ¿no?, del paciente, y las guías recomiendan hospitalizar a los pacientes. Y les digo esto porque hemos visto pacientes que han sido tratados, ¿no?, en forma ambulatoria, han tomado el albendazol en su domicilio. Gracias a Dios no han habido complicaciones, pero el paciente debería estar hospitalizado, ¿ya? Eh, Esto es bien importante. Previo al inicio del tratamiento, tenemos que iniciar corticoterapia, ¿ya? Se recomienda de inicio una dosis de 8 miligramos día, ¿ya? Y posteriormente vamos a ir, ¿no?, bajando la dosis del corticoide, en este caso dexametasona, en forma gradual, ¿ya? Así como ya ustedes saben que vamos suspendiendo la corticoterapia. También, si el paciente ha convulsionado, iniciamos tratamiento con FAES, fármacos antipilépticos, ¿ya? En hospitalización, generalmente iniciamos tratamiento, ¿ya? Para evitar el riesgo de que el paciente pueda convulsionar, ¿ya? Y obviamente vamos a iniciar el tratamiento con antiparasitarios, ¿no? En este caso, ¿no?, albendazol y praziquantel, ¿ya? Acá tiene las dosis de albendazol, 15 miligramos kilo día, ¿no? Generalmente cada 12 horas, ¿ya? El máximo de la dosis al día, 1200 miligramos, y praziquantel, 50 miligramos kilo día, también cada 12 horas, con un máximo de 300, perdón, de 3600 miligramos al día. Eh, Generalmente utilizamos el albendazol, que es lo que contamos, ¿no?, en las farmacias de los hospitales. Praziquantel es difícil de conseguir. Ya, en Lima creo que los pocos hospitales que tienen praziquantel es Cayetano Heredia, ¿ya? En algunos casos también, en algunos casos, tenemos que, dependiendo del caso, podemos utilizar una combinación de ambos, ¿no? De albendazol praziquantel, ¿ya? Por ejemplo, si se trata de una lesión única, ya, como la que había mostrado, una primera opción podría ser albendazol por 10 días, ya, y una segunda opción podría ser la combinación de albendazol más praziquantel durante 10 días. Y dependiendo del número de lesiones, vamos a nosotros a ir administrando el antiparasitario, ya, Eh, que generalmente hoy en día ya puede ser hasta de 30 días el tratamiento, ya. Nos aseguramos eh, con un tratamiento de hasta 30 días, sobre todo si tienen más de 2 lesiones, ¿no? ¿Ya? Ahora, si tiene más de 50 lesiones, que podemos nosotros ir contándolas en el estudio de resonancia, vemos una serie de lesiones, mejor le sugiero que haga referencia a un centro, ¿no?, de mayor complejidad, como en este caso, ¿no?, el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿no? Ahora, si es una lesión gigante, ¿no?, una lesión muy amplia, como la que mostré, ¿no?
como la que estamos viendo, pues obviamente, ¿no? Tiene que ser la interconsulta neurocirugía o la referencia a un centro de mayor complejidad, ¿ya? Bueno, lo otro es que antes de, si es un paciente que nos hace un cuadro de hidrocefalia, ¿no? Por neurocisticercosis, ya antes de iniciarle el tratamiento cisticida, primero tenemos que, ¿no? La prioridad es, ¿no? Estabilizar a este paciente y colocarle, pues, por lo menos, ¿no? La válvula de derivación ventrículo-peritoneal y ya después de 2 o 3 semanas recién empezamos tratamiento cisticida, ¿ya? No olviden la dosis de tanto del bendazol, 15 miligramos kilo día, ¿ya? Y de praziquantel, 50 miligramos kilo día. Algunas indicaciones de manejo quirúrgico, ¿ya? En cuanto al tratamiento, no olviden que se tiene que priorizar, ¿no? Estas 3 circunstancias. Si el paciente viene con un cuadro convulsivo, ¿no? Con crisis epilépticas, ya hay que iniciar tratamiento antiepiléptico. Si hay signos de hipertensión endocranial, también, ¿no? Hay que ver qué tipo de presentación tiene, ¿no? Si es una extraparenquimal ventricular o subaracnoidea, ¿ya? Y si hubiera signo de focalización también. Generalmente el manejo de estos pacientes, ¿no? Lo hacemos en forma multidisciplinaria con el servicio de neurocirugía, ¿ya? Sobre todo en estos casos, ¿no? Si hay un cuadro de hipertensión intracraneal, el paciente de repente necesita, ¿no? Iniciar con la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. No olviden, el tratamiento nunca sería una emergencia, ya hay que hospitalizar al paciente, ya. Cuando ustedes estén ya en el CERUS, de repente los mandan pues a un centro de salud, ¿no? De la sierra, ¿no? Ya, hay que referir para estudio de imágenes, ¿ya? Y referir también, ¿no? Si se confirma el diagnóstico, referir para que el paciente reciba el tratamiento antiparasitario, ¿no? Internado en un hospital, ¿ya? Bueno, aquí es un fluxograma de atención de un paciente con NSC, que ya después lo pueden revisar ustedes con calma. Bueno, este cuadro me pareció importante, por eso lo he tomado, de las infecciones oportunistas, ¿no? En pacientes con, con algún grado ya de inmunosupresión, ¿no? Vemos cómo cuando el paciente va bajando sus niveles de linfocitos TSD4, ¿no? Cada vez hay más infecciones oportunistas, no solamente, ¿no? Micóticas, como ya hemos hablado, sino también, ¿no? Parasitarias, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, vemos cuando el paciente ya tiene un CD4 menos de 200, podría hacernos una infección parasitaria, ¿no? Conocida como toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Y cuando ya está muy, pero muy, el paciente muy, ¿no? Inmunocomprometido, inmunosuprimido, menos de 100 CD4, podemos ver, por ejemplo, infecciones micóticas como no, criptosporidium, una infección bacteriana, ¿no? Por el criptosporidium y una infección viral como por el CMV, ¿no? Citomegalovirus. Eh, a ver, para hablar un poco sobre toxoplasmosis cerebral, ya, tiene 3 formas de presentación, ya, la forma de oquiste, de taquizoito y bradizoito. No olviden que este es un parásito intracelular obligado, ¿ya? Eh, Acá para mostrarles las formas, ¿no? ¿No? De cómo se presenta este parásito, ¿ya? Vemos ahí el oquiste, ¿ya? Y también podemos ver, ¿no? En este lado, en esta figura B, cómo se observa la presencia de los taquizoitos, los cuales van a ser intracelulares, ¿ya? Los bradizoitos generalmente son los que van a estar contenidos en los quistes tisulares, ¿ya? Los cuales van a estar en forma latente, sobre todo a nivel, ¿no? del músculo, ¿no? ¿Ya? La forma de transmisión de esta parasitosis es a través de la vía oral, ¿no? La ingesta de verduras, aguas contaminadas por los zooquistes, ¿ya? Ingesta de carne que contienen los quistes tisulares, ¿ya?
Y también al manipular las excretas de gatos, ¿no? Podría hacer que el paciente ¿no? se pueda contagiar, se puede infectar, perdón, ¿ya? Y está la otra forma, la forma congénita a través de la vía, ¿no? La forma vertical transplacentaria, que sería la toxoplasmosis congénita, que van a formar clínicamente lo que conocemos como la tétrada de Savin, ¿no? Hidrocefalia, calcificaciones, ¿no? Va a haber un cuadro de corioretinitis y un retardo psicomotor, ¿ya? Eh, la toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos, eh, bueno, clínicamente en general, esta infección podría pasar desapercibida, ¿ya? Pero si el paciente ya tiene algún grado de inmunosupresión, ya podemos, como los pacientes seropositivos, podemos encontrar ya, ¿no? Cuadros clínicos, ¿no? Cuadro clínico con características neurológicas, suelen estos pacientes, por cierto, lo vemos con frecuencia convulsionar, ¿ya? Eh, bueno, ya cuando tienen un CD4 muy, muy bajo, la clínica va a ser muy manifiesta y podría ser, ¿no? Eh, Toxoplasmosis extraneuronal, ¿no? Eh, ya, eh, estos pacientes generalmente lo vemos, pacientes seropositivos, ¿ya? Aquellos pacientes jóvenes, ¿no? Con hábitos de riesgo, conductas de riesgo, ¿ya? Y llegan a la emergencia, se les toma una neuroimagen, le inicia una tomografía cerebral, podemos encontrar ya algunas lesiones, ¿no? Centrales, ¿ya? Pero en general, lo que más podemos ver pues son lesiones que nos hacen efectos de masa, ¿no? Lesiones ocupantes de espacio que muchas veces podrían confundir, ¿ya? Podrían confundir, eh, este, no, a veces no, bueno, eh, a simple vista, así como podría ser una lesión de toxoplasmosis, también podría ser un criptococoma, ¿no? En el contexto de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Un paciente seropositivo, pero también me pueden hacer cuadros de meningoencefalitis, ¿no? Esto es frecuente, ¿no? Las convulsiones, ¿ya? Pacientes que tienen ese antecedente, ¿no? De la infección VIH-Sida, ya a veces con un tratamiento regular o sin tratamiento, ¿no? Su inmunosupresión, ¿no? Se incrementa, entonces podrían, podrían hacer un cuadro de toxoplasmosis, ¿no? Ya, entonces no lo olviden, frecuente, el paciente con un cuadro sería un síndrome, ¿no? Un síndrome epiléptico, ya, dentro de las primeras posibilidades, aparte, ¿no? De todos estos síntomas, ya podría ser un paciente con toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Bueno, ven ahí, ¿no? Son lesiones que tratan el contraste y como ven acá, ¿no? En este T2, ¿ya? Si lo ven, ¿no? Hay bastante edema perilesional, ¿ya? Edema perilesional, en este caso también vemos acá en este T1, en este corte axial, ¿no? Estas lesiones de toxo, que por cierto, la imagen es característica, ¿no? Son unas lesiones anulares, ¿no? Que captan el contraste en forma de anillo. ¿Lo ven, no? Acá otra imagen de resonancia, ¿ya? De resonancia, donde vemos ¿no? Una lesión, ¿no? Sugestiva de toxo, ¿ya? Y bueno, voy a apagar el celular. Bueno, el diagnóstico,
¿no? Se hace dentro del contexto de un paciente generalmente seropositivo, ya se le pide ¿no? El nivel de linfocitos TCD4, ¿no? Generalmente, ¿no? Ya esta parasitosis se da en pacientes con un CD4 menor de 200, ¿ya? Eh, Hacemos también, ¿no? Punción lumbar dentro del estudio inicial, porque, como les digo, muchas veces podría confundir, ¿no? Las imágenes podrían confundir con lesiones de criptococosis. Muchas veces también hasta, ¿no? Podría ser una lesión, ¿no? Tipo granuloma TB. Entonces se le hace la punción lumbar, ¿ya? Pero no es muy específica, ¿ya? No muy específica para lo que es el diagnóstico. Mayormente nos ayudamos con las neuroimágenes, ¿ya? Como les decía, el diagnóstico diferencial lo podríamos plantear en un paciente ya con cierto grado de inmunosupresión, lo podríamos plantear con un granuloma TB, ¿ya? Pero también podría ser un linfoma, ¿ya? Que también lo podemos ver en pacientes seropositivos y también, ¿no? Ya mucho más alejado, ¿no? Como un caso de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que también se puede dar, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que fue, por cierto, ¿no? Del caso clínico, ¿no? De la semana anterior, ya, el causa es causado por un virus, ¿no? Un virus, el virus JC, ¿no? Eh, bueno, hay algunas técnicas serológicas que nos ayudan para el diagnóstico, ¿ya? Eh, y ya para hablar un poco sobre el tratamiento, ya chicos, el tratamiento, ¿no? Se basa en estos dos medicamentos, ¿ya? Sulfadiazina más pirimetamina, ¿ya? También, a ver, podemos iniciar desde la emergencia, ¿ah? Desde la emergencia podemos iniciar la administración de clindamicina, ¿ya? Clindamicina más o menos 600 miligramos cada 8 horas. Y también podríamos agregarle cotrimoxazol, ¿ya? Cotrimoxazol. Aquí vemos algunos esquemas de tratamiento, ¿no? El estándar, como le había mencionado, la pirimetamina, ¿ya? Y también podríamos agregarle clindamicina endovenosa, 600 miligramos endovenosos cada 8 horas. También acá vemos algunos tratamientos alternativos. Y esto es lo que a veces en nuestras emergencias utilizamos cuando ya tenemos un diagnóstico previo, ¿no? Generalmente ya puede hacer que el paciente ya sea conocido por el servicio de infectología, y si el paciente a veces no ha dejado de tomar, no es un paciente seropositivo, perdón, ha dejado, ¿no? De tomar su tratamiento, ¿no? Antirretroviral, ¿no? El Targa. Entonces el paciente podría llegar, ¿no? Por una descompensación. eh, si es toxo, generalmente es por una crisis epiléptica o hasta un estatus epiléptico. Entonces ya desde la emergencia podemos iniciarle la clindamicina, 600 cada 6, cada 8 horas, y cotrimoxazol, generalmente son dos tabletas de cotrimoxazol cada 12 horas. Bueno, si hubiera alguna pregunta, chicos, creo que me he dilatado un poquito, pero lo importante es que haya servido, ¿no? Para su, ¿no? avance académico en esta parte de la neurología, que son las infecciones, ¿no? Infecciones tanto micóticas como parasitarias. ¿Se llegó a conectar el delegado, Joseph? ¿Me escucha? Parece que no entra, Se doctor. escucha, doctor. ¿No? ¿Alguna Parece pregunta, que no ha Joseph? entrado, doctor. ¿Alguna pregunta? Espero que la exposición haya sido clara. Son temas bien amplios, ¿ya? Por eso es que me he tomado más tiempo, pues, en lo que ustedes probablemente sí vean, ¿no? Infecciones frecuentes, ¿no? No olviden, de las parasitarias, siempre un paciente
que inicia con crisis epilépticas, ¿no? En forma tardía, después de los 20 años, hay que sospechar, ¿no? O aquellos pacientes que llegan con cuadros de cefalea, esos cuadros de cefalea inespecíficas que no cumplen ni para un patrón de cefalea tensional, que es lo más frecuente, ni para un patrón de cefalea migrañosa, ¿ya? Y que no hay antecedentes de traumatismos encefalocranianos. Entonces es importante que ustedes sospechen en una infección ¿no? tipo cisticercosis cerebral. Entonces, ahí sería pues no probable cefalea secundaria. Entonces pedirían la neuroimagen de inicio, que es la tomografía cerebral simple, ¿no? Y las infecciones micóticas, no olviden tomar en cuenta el grado de inmunidad que tenga el paciente, ¿no? Hay que hacerle una buena anamnesis y bueno, siempre, ¿no? Dentro de todo su batería de análisis, siempre incluir, ¿no? La prueba rápida para el VIH. Y criptococosis, ¿no? Criptococosis cerebral es de las micosis más frecuentes que nosotros vemos en neurología. Bueno, si no hubiera preguntas, terminamos esta reunión sincrónica. Espero haber contribuido a su avance académico. Buenas noches con todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.